particularmente con este canto, porque pues Dios nos creó para alabarle, hermanos, y nos rescató para la alabanza de su gloria. Y lo que Dios dice, eso es. Oigamos su voz. Abra su Biblia, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 24. Y es que antes de ser predicador, antes de ser pastor, soy adorador de Dios. Y por eso a veces mi alma se emociona y se estremece al sentir su presencia. Y con gozo testifico que Él es fiel. Aún cuando estemos en caos o en tormentas, como cantábamos, Él sigue siendo fiel, porque no hay imposibles para Dios. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 24, es un solo verso, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amados, en una iglesia ejemplar, nadie ignora que Dios es fiel. Que usted no lo quiera aceptar, eso es otra cosa. Que usted no lo quiera creer, eso es su decisión. Que usted tenga dudas, bueno, son parte de nuestra naturaleza humana. Pero Dios es fiel, mis amados hermanos. Desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o hasta el Apocalipsis, como quieran, vemos a través de toda la palabra que Dios es fiel. Y se nos cuentan historias del pueblo de Israel, o de personajes de la nación de Israel, o de algunas otras situaciones, para que aprendamos y creamos que Dios es fiel. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 23, no tienen que buscarlo, solo estoy dando la cita para que ustedes lo lean después en sus casas. En Números 23, la Biblia dice que Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta. Y dice también la Biblia en Santiago capítulo 1, 17, que en Él no hay sombra de variación, ni mudanza alguna. Cuando hablamos del atributo de la fidelidad de Dios, porque la fidelidad es un atributo es una característica que define a una persona. Y cuando la Biblia dice que Dios no cambia, así que no solamente Dios es fiel, sino que también es inmutable. Por eso dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de parecer o se arrepiente, porque el arrepentimiento es un cambio de parecer. Así encontramos que a veces, y ya vamos entrando, demorando en la picazón de las elecciones, ¿no? Y yo espero que ninguno de ustedes se distraiga yendo a los mitotes que arman los políticos. No se llama mitote, ¿cómo se llama? No, lo dije a propósito. Porque es un mitote que arman, ¿no? Prometen que si no hay río lo mandan a hacer para justificar el puente que van a hacer, ¿no? Yo sé que es un sarcasmo y estoy exagerando, pero así es. Y prometen y dicen esto y acá, y no demorando van a venir acá visitando, porque solamente se acuerdan de las congregaciones cristianas cuando quieren el voto, ¿no? Eso es así. Y prometen, pero ¿cuál es la desazón del pueblo luego? Pues que no cumplieron. Pero Dios no es así, hermanos. Lo que Él dice, eso es. Dijo el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra
no pasaría. Inclusive fue hasta el extremo de decir que ni una jota y ni una tilde dejaría de tener cumplimiento. Y la jota y la tilde son los signos más pequeñitos del idioma en que fue escrito la mayor parte del Antiguo Testamento. Otro de los profetas dice que en la mañana crece la hierba y la flor florece, pero en la tarde la cortan y se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. En efecto, si Dios ha dicho mandamientos, decretos, estatutos, advertencias, promesas, todo lo que haya dicho, hermanos, eso va a ser así. Pasen muchos años o no, así sucederá. Y hay que orar por Israel porque se arrepientan y crean en el Mesías, crean en el Señor Jesús. Lo que está viviendo en esta última semana, a partir del sábado anterior, de ayer 18 días, no es más que el resultado de la desobediencia a la palabra. El Señor les advirtió al pueblo, lo leímos, ¿no?, en Deuteronomio. Y esto te voy a decir ahora que vas a entrar a la tierra que te voy a dar. No te juntes con ellos. Y nos pareciera a nosotros sumamente cruel la orden que Dios le dio. Aniquílalos, no dejas a nadie. Pero Israel desobedeció la voz de Dios y dejó a algunos. Y miren cómo está hoy. Ahí peleándose entre hermanos por la tierra. Los árabes argumentando que ellos son los herederos. Los judíos diciendo, no, nosotros somos los buenos. Y así va a ser hasta la venida de Jesús, hermanos. Así que Israel no va a vivir en paz por la simple y sencilla razón de que no oyó las advertencias de su Creador. Dios empeñó su palabra con ellos y el pueblo no la creyó, la desechó. Dios les dio un lugar de privilegio y ellos decidieron otro. Dios le dijo, no sean como las demás naciones, pero ¿qué le dijeron a Samuel? Queremos ser como nosotros, queremos también tener nuestro reino. Y Dios le dijo, ustedes son un pueblo especial, ustedes son mi tesoro, ustedes son mi nación santa. Dios les puso para que fuesen la luz al mundo, pero ellos quisieron vivir en oscuridad, desechando a la luz divina que es Jesús. Y si estoy diciendo esto, hermanos, es por lo que leímos en nuestro texto. Fiel. Si ustedes notan, ahí el término se está refiriendo no a un hombre, no a un gobierno, sino a aquel que los llamó, dice Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Y en el capítulo 1 dice que fue Dios quien nos eligió, que fue Dios quien nos llamó, que fue Dios quien nos constituyó e hizo de ellos una iglesia ejemplar. No porque conocieran mucho de la Biblia, no porque supieran mucho de las leyes divinas, sino porque Dios en gracia, en amor y misericordia los eligió para ser salvos, porque en Efesios leemos que Dios nos eligió. Y el apóstol Pedro dice cosas. Entonces, para que me pueda explicar un poquito mejor con ustedes, quisiera que definirles la palabra fiel, que aquí se está usando como un pronombre, ¿lo notaron? Como un sustantivo. Y la palabra fiel, según los diccionarios, si ustedes quieren leerlo también en sus casas, está bien, dice que fiel es una persona
que es firme y constante en sus afectos, en sus ideas y en sus obligaciones. Por eso cuando un esposo o una esposa engañan a su cónyuge, se le llaman infieles. No fueron fieles en su afecto, en sus ideas y en sus obligaciones. Pero si somos honestos y si queremos ir al grano, el Señor Jesús dijo que no solamente se comete adulterio físicamente, sino si tan solamente viendo, ya somos adúlteros. Deseando, ya somos adúlteros. Entonces, siendo honestos, tenemos que confesarnos todos delante de Dios. Porque solemos hacer alaracas y media y señalamientos y juicios cuando sabemos de hermanos o hermanas que hacen así, olvidándonos que todos estamos en realidad en la misma situación, unos físicamente y otros espiritualmente. Pero yo no vine aquí para señalar ni para insultar. Recuerden que estoy definiendo a la luz de un diccionario. Otra definición de fiel es que describe a una persona que es exacto o exacta, según sea el caso, conforme a la verdad. Y qué interesante que la Biblia dice que Dios no dice mentiras. Es exacto. Y también el Señor Jesús mismo dijo: yo soy el camino. ¿Y qué más lo quiero enfatizar? Yo soy la verdad. Y una tercera definición sobre fiel es alguien que cumple de forma exacta su función. En el texto de 1 Tesalonicenses 5:24 se refiere a Dios, que es quien llama, que es quien redime, que es quien elige, quien es el que conoce y quien es el que santifica a su pueblo, a sus creyentes o a sus hijos. Entonces espero que con estas definiciones sencillas vaya aclarando la idea. Entonces, cuando leemos fiel es el que os llama. ¿Quién es más fiel que Dios, hermanos? Por eso, para todas aquellas hermanas que en algún momento sus esposos les abandonaron y se quedaron solas, la Biblia dice que Él es el esposo de ustedes. A las que son viudas, Él es el esposo de ustedes. A los que han perdido a sus papás, dice que Él es el padre de los huérfanos. Qué lindo es Dios, hermanos. Con razón, aquel cantante de mi época llamado Manuel Bonilla cantaba: qué lindo es mi Cristo. Sí, Manuel Bonilla es ya un hombre mayor que yo inclusive, pero cuando yo fui jovencito, sus canciones estaban muy de época, pues, y todo el mundo en aquella época cantábamos: qué lindo es mi Cristo, y no, cuán grande es su amor, ¿no? Yo andaba perdido, pero Él me salvó. Sí, porque no siendo nada nosotros, Él vino a esta tierra. Por eso el salmista dice: ¿quién es el hombre para que lo visites? Y el hijo del hombre para que te acuerdes de él. Y Dios en su gracia, hermanos, al vernos perdido, vino a esta tierra. En unos 2 meses más estaremos hablando de su visitación. Estaremos hablando de la llegada de nuestro bendito Jesús, mientras el mundo le da rienda suelta y corren ríos de licores. La mercadotecnia. Yo no estoy condenando ni mucho menos, estoy diciendo cómo el mundo sigue en tinieblas.
desoyendo el amor de Dios, desoyendo la voz de aquel que es fiel, que con amor eterno nos ama. Y Dios nos ha llamado con propósitos definidos en este lugar, hermanos. Y Dios nos puso en esta congregación para que desde aquí le anunciemos como nuestro Salvador, como aquel que nunca nos da la espalda y que siempre es fiel, y que no son meras palabras de un servidor, es la declaración de su voz, es la declaración de su ser, es la declaración de su palabra. Y por eso en esta mañana, sin decir más, quiero nomás recordarles algunos ejemplos que hay en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, no tienen que leerlo, estoy dando la cita para que si quieren leerlo en sus casas. Se describe cómo Adán y Eva vivían en un paraíso, así se le llama de Edén, ¿no? Paraíso. Donde Adán trabajaba no para ganar con el sudor de su frente la comida, sino era su pasatiempo. A ver, trabajen hoy por pasatiempo. Bueno, yo como anciano me dirijo a los que son jóvenes. Trabajen por pasatiempo, a ver. Nadie trabaja por pasatiempo. Se tiene que trabajar porque si no trabaja, pues tampoco coma, dice la Biblia, ¿no? Adán no tenía que labrar la tierra para que ésta fructificara. Lo hacía como una distracción, si me permiten usar la expresión. No tenía que enfrentarse con cardos y espinas. Hermana Cata, usted que sabe muy bien de las espinas del campo, y quizás la hermana Toñita también. No sé cuántos más saben del campo, ¿no? Las espinas, y luego esa cosa que huele en el viento que le llamamos aquí pica pica, el ajuate. No, ahí no había eso. Todo había sido acomodado por la mano poderosa de Dios. Y Dios le dio instrucciones: puedes comer de todo menos de este. Instrucciones. Y Dios le advirtió: el día que de él comas, ciertamente morirás. Fíjense ya, dos cosas. Dio instrucción: puedes comer de todo, pero de este no comas. Dio advertencia: el día que de él comas, ciertamente morirás. Y cuando Adán y Eva no escucharon la instrucción de Dios, y cuando desafiaron en rebeldía y prefirieron oír la voz de Satanás, que les sedujo, haciéndole apetecible el fruto. ¿Se acuerdan que ante los ojos de la mujer el fruto parecía más sabroso todavía, más llamativo? Yo no sé qué fruto sería. Dicen algunos que es manzana, pero bueno, no sabemos el fruto. Imaginen, algunos han llegado así: no, una manzana, pastor, mira, aquí nos quedó atorada. ¿No? Que todos los varones tenemos aquí. ¿Cómo se llama, doctor? Esto. ¿Es un cartílago? Y dicen que es que ahí se nos queda atorada. No, si se nos queda atorada y nos morimos físicamente, no nos ahogamos. Pero Dios le estaba hablando de la separación entre Él y ellos. Ya no habría comunión, no habría compañerismo, no habría esa filialidad, no habría esa confianza. Y efectivamente, cuando hubieron desoído las instrucciones de Dios, cuando no escucharon la advertencia de Dios, ellos quedaron separados de Dios y lo perdieron todo. Perdieron su relación con Dios, perdieron su inocencia, y por si fuera poco, perdieron el paraíso. Los echaron, ¿no? Dios se los dijo:
Y tal cual les dijo, sucedió. Otro ejemplo, hermanos. No me quiero detener mucho en los ejemplos sobre la fidelidad de la palabra de Dios. Lo que Él dice, eso es. ¿Lo creamos o no lo creamos? ¿Nos guste o no nos guste? En el capítulo 5 de Génesis, ustedes saben que la Biblia habla de un gran diluvio, una gran inundación mundial. Y todas las culturas hablan de una inundación, de una gran inundación. La cultura egipcia, la cultura maya, todas hablan de una gran inundación, porque eso fue real. Aunque por ahí los científicos lo quieran negar. Y dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber criado al hombre y tomó la decisión de desaparecerlo de la tierra. Pero la Biblia dice que Dios vio con amor a un hombre llamado Noé. Y le dijo a Noé, hazte un arca porque va a venir el diluvio. Y por muchos años, algunos dicen que 120 años, algunos dicen que 70 años, algunos dicen que 90 años, estuvo trabajando Noé en aquella construcción. A mí no me importa cuántos años fueron. Yo no voy a perder el tiempo, ni me voy a pelear con los teólogos y con aquellos que están tratando de ver la mosca ahí, ¿no? A mí no me importa los años que hayan sido, si fueron 70, si fueron 90, si fueron 120. Pero la gente, en lugar de creer el mensaje que le decía Noé con aquella construcción, se burlaba y se reía. Pues qué cosa es eso, nunca había llovido en la tierra. Y saben, finalmente la lluvia llegó. Y cuando se vieron literalmente con el agua en el cuello, todos corrían, Noé, Noé. Y aunque Noé hubiera querido abrirles la puerta, ¿se acuerdan que Dios se había encargado de cerrarla? Y lo que Dios dice, así es, hermano. No hay quien pueda quebrantar la palabra de Dios y decir, jejeje, lo hice. No. Y los hombres de aquel mundo, de aquella época, mejor dicho, desaparecieron de la faz de la tierra, salvo Noé y su familia. Y finalmente, cuando las aguas se retiraron, ¿se acuerdan que le dijo Dios a Noé, sal del arca? Y se acuerdan que Noé hizo una ofrenda delante de Dios para agradecerte, sin duda. Y Dios le dijo, ¿qué ves en el cielo? Eso de que ves en el cielo se lo estoy poniendo yo. ¿Se acuerdan que Dios le dio una alianza, una palabra, donde le dijo a Noé que nunca más iba a eliminar a la creación por inundación? Y le dio la señal del arco iris, que los científicos explican que es el reflejo del sol y que del luz, y ya saben cómo son los científicos. No estoy diciendo que no valga lo que dicen. Lo que estoy diciendo es que la ciencia trata de demeritar los designios de Dios siempre, porque así somos los seres humanos y no podemos explicar si la razón no lo entiende. No es. Y Dios le dijo, mira, siempre que vean este arco, Él le llama mi arco, al arco iris, deben recordar que le di mi palabra de que nunca más volverá a ser arrasada la creación por agua, nunca más. Y sí, es cierto que han desaparecido pueblos, es cierto que han desaparecido comarcas y villas inundadas con los ciclones, han desaparecido islas, eso es cierto, pero no toda la humanidad. Ahora, hermanos, miren lo penoso del caso. ¿Y para qué tomaron el arco iris hoy día la humanidad? Pervirtiendo la señal de Dios. Y con esa bandera de colores, tratando de exigir derechos y exigir reconocimientos al pecado, a la desobediencia y a la perversión sexual, que finalmente es perversión de lo establecido por Dios.
No soy homofóbico, ni mucho menos. A mí no me toca condenar ni juzgar ni señalar. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Estoy repitiendo las Escrituras. No quiero llegar al extremo de algunos pastores que están predicando, a lo mejor tengan razón y yo no, pero no quiero llegar al extremo de decir que lo que le pasó a Israel es porque estaban celebrando todo eso. Simplemente lo que sucedió es el cumplimiento de la palabra, que nunca tendrían paz por haber desobedecido su voz, por no haber escuchado su voz, por haberle dado la espalda a su Dios. Porque precisamente en este festival musical, no sé cuánto vieron en los videos, quien precedía, así se dice de presidir, quien estaba presidiendo ese lugar era Buda. Y Dios le dijo al pueblo, ya lo leímos, no serás como las demás naciones, tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo especial, tú eres mi tesoro. Ah, pero Israel queriendo ser como las demás naciones. Así fue en la época del profeta Samuel y así ha sido en todas las épocas. Porque no podemos salir ilesos, hermanos. Por el pecado, Dios destruyó a la humanidad en el pasado con el diluvio y entregó su arco iris como señal de su designio, de su promesa. Y miren lo que ha hecho la humanidad, pervirtiendo la señal de Dios. No estoy en contra de la gente que exige derechos, pero si alguien tiene derecho de exigir derechos, es Dios. Porque Él es creador, porque Él es el sustentador, porque Él es el dador de la vida. Él es el que cuida de nosotros, así como de los animalitos también, así como de las aves y de todo lo que se mueve en este mundo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Les doy otro ejemplo. Pasaron los años y Dios decidió poner sus ojos en un hombre después del diluvio, en un hombre llamado Abraham. Y cuando lo llamó, Génesis 12, dice la Biblia que tenía 75 años de edad. Si nos hubiera llamado Dios a usted y a mí y nos hubiera dicho lo que le dijo a Abraham, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Sabe qué hubiéramos hecho usted y yo? Pero Señor, si yo ya estoy establecido aquí en mi tierra, yo ya eché raíces. Es cuando me dijo en una ocasión alguien, oiga, pero usted no es de aquí de Catemaco. Le digo, no, pero ya soy topotero también, yo tengo 25 años de vivir acá, yo ya soy topotero, ya como chile y limón, ya tomo sopa de juile para que los que me están escuchando me entiendan. Aquí le llamamos caldo de juile, es un pez gato. No, pero se sigue notando que no de aquí. No, pero yo soy de aquí, ya tengo muchos años y se va a regresar a su tierra en su vejez. No, aquí me voy a quedar a morir. Aquí en Catemaco. Es más, estoy amenazándole a Betania que me van a enterrar ustedes. Pero los seres humanos decimos una cosa ahorita y al rato hacemos otra, ¿no? ¿O no? Y cuando dije, no, aquí me voy a quedar a morir, digo, pues ya estoy grande, ya que voy a hacer como verme del lugar. Pero ¿saben qué hizo Abraham? Se fue. ¿Y saben qué? Lo que a mí con razón me ha llamado el padre de la fe, oiga. Porque ni siquiera sabía dónde iba, porque luego usted y yo preguntar, sí, Señor, ¿pero a dónde quieres que me vaya? Dime a dónde, no, por lo menos para que yo sepa dónde. No, él se fue. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y eso le contó como justicia, la fe.
Y la fe se manifestó en el acto de hacer lo que Dios le decía, en la obediencia. Y luego, una vez que empieza a andar con su esposa y de pronto por ahí ya el viejito se puso nostálgico: Señor, pero no tengo hijos, no me ha dado descendencia, ¿a quién le voy a dar todo esto que me has dado? Porque Dios enriqueció a Abraham por haberlo obedecido. Ojo, no estoy diciendo que no va a enriquecer a usted por obedecer a Dios, no estoy diciendo eso. Aquí no creemos en la teología de la prosperidad. Aquí creemos en que Dios es soberano y que Él hace lo que Él bien quiere y bendice a quien quiere, así dice la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, Dios le dijo: sal de tu tienda, sal de tu casa y voltea a ver las estrellas del cielo, y si las puedes contar, dice: así te voy a hacer tu descendencia como la arena del mar. Bueno, no estaba en el mar, pero estaba en el desierto. Ponte contando granitos de arena, ¿no? Y si puedes contarlos, así va a ser tu descendencia. ¿Y se acuerdan ustedes que Dios le dijo: mira, tú y tu esposa van a tener un hijo? Pero saben, pasaron los años y ese hijo no llegaba. Y Abraham se desesperó, y la esposa también, y le dijo: pues aquí está mi sirvienta, ¿por qué no me das un hijo a través de ella? Porque era eso cultural. Y yo no sé si a Abraham en ese momento le llegó el espíritu de los mexicanos y dijo: de aquí soy. Y nace el hijo de Abraham con Agar, la sirvienta, Ismael. Y luego, unos 12, 13 años después, o quizás menos, más o menos, nace Isaac de Sara a los 90 años. Y Abraham 100 años. Y cuando Dios le dice a Sara ¿cómo que va a tener un hijo? Ella se ríe, ¿se acuerdan? Y ella dice: ¿será que en mi vejez yo voy a tener la dicha? Y se refería a la dicha de la mujer cuando es madre, cuando concibe, cuando amamanta. Y de dos viejitos casi muertos físicamente, Dios les da el hijo que Él les había prometido, no el hijo que ellos buscaron. No sé si me explico. Nace Isaac, padre de Jacob, el padre de las 12 patriarcas. Jacob, hijo de Isaac. Pero también nace Ismael, padre de los ismaelitas, hoy llamados árabes. Y hermanos se están peleando. Todo porque Abraham y Sara no oyeron la instrucción precisa que Dios les dio y quisieron ayudar, porque así somos cuando nos vemos en apuro, le buscamos la solución, dejamos de esperar en Dios. No creemos que Dios es fiel, no creemos, y lo digo por mí, no por ustedes. No creemos que Dios es capaz de darnos aquello que le estamos pidiendo. No aceptamos que Dios tiene sus razones para no dárnoslo. Y nos volvemos niños berrinchudos y caprichosos y le decimos: Señor, pues si no me das, ya me voy. Ahí nos vemos. Y le damos la espalda. Me faltaría tiempo para seguir hablando de ejemplos de la fidelidad de Dios. Pero Dios le cumplió a Abraham que haría de él padre de multitudes. Y así los árabes consideran que son los hijos de Abraham, y así también los judíos consideran que son hijos de Abraham. Y ahí ven a los hermanos peleándose por una tierra desierta, por una franja de tierra que no produce nada, pero bien que saben que un día será vergel. Porque creemos lo que nos conviene, ¿no? Lo que nos gusta, lo que nos agrada, eso sí lo abrazamos con entusiasmo. Pero aquellos que no nos gusta, aquellos que no nos agrada, no ponemos atención. Pero ¿saben por qué somos rebeldes? Porque no aceptamos que Dios es fiel. El profeta dijo: ¿hay acaso imposible para Dios? El ángel dijo: ¿hay acaso imposible para Dios? Los apóstoles enseñaron: ¿hay acaso imposible para Dios? Amados hermanos,
El tiempo nos gana, ya debo de concluir. Si Dios es fiel, debemos ser motivados a responderle con obediencia. Si en esta mañana con 3 o 4 ejemplos le dije, y toda la Biblia está llena de ejemplos, que lo que Dios dice, eso es. Pueden pasar siglos, pueden pasar milenios. Alguien me dijo, a ver, Jesús dijo que iba a venir, ya pasaron 2000 años y no ha venido. Espérate, la Biblia nos explica por qué no ha venido. A ver, eso que le sorprendió, trueno. No olviden que la Biblia dice que Dios se pasea en sus carrozas de fuego y que los truenos está hablando, así que no crean que soy fanático. Nada para que no olvidemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque los seres humanos somos rebeldes, somos mutables y cambiamos, pero Dios no cambia, hermanos. Que esto que está pasando en la nación de Israel nos motive como creyentes a ser más obedientes, a ser más respetuosos de lo que Él dice y a inclinar nuestro corazón a sus pies. Porque Dios creó al hombre porque Él quería tener compañerismo con el hombre. Y cuando vio que el hombre, no porque no se hubiera dado cuenta, sino porque supo que el hombre no estaba completo, le creó a su mujer, a su ayuda idónea. No le creó a otro igual que él, que hombre, no le creó otro masculino, pues, si me permiten usar la expresión. Dios le creó una femenina. No es homofobia, hermanos. Es la declaración de la Escritura para hacernos ver que lo que Dios dice, eso es. ¿Lo creamos o no? ¿Nos guste o no? Yo sé que otro predicador pudiera predicarles y explicarles mucho mejor sobre la fidelidad de Dios. Pero lo que les he dicho y lo que les he mostrado de ejemplo bíblico debe ser más que suficiente para convencernos en creerle, en obedecerle, en seguirle, en adorarle. Y cómo no solamente seguirle, sino servirle fielmente todos los días de nuestras vidas. Por eso me emociona el canto último que cantamos. Viviré para alabar. Que somos imperfectos, sí, pero Él se está encargando de transformarnos. Y para que su obra se perfeccione en nuestras vidas, necesitamos respetarlo, necesitamos obedecerlo, necesitamos creerle a lo que Él dice. Amén.